Hola a todos, hoy hablaré de los capítulos del asombroso circo digital, del capítulo 1 al capítulo 8, y mencionaré algunos detalles. Capítulo 1. Este nos narra cómo una chica entra al circo digital por ponerse unos cascos. En ese lugar se encuentra con varios humanos atrapados y conoce a Kane, el presentador del lugar. En este capítulo se nos narra una de las amenazas del lugar, y es que los personajes se pueden abstraer, siendo Cosmo el ejemplo del peligro, además de que Pomni sale al vacío, donde Kane al descubrirlo se asusta de que arruinen una sorpresa. Me pregunto qué será esa sorpresa. Por último tenemos el hecho de que la cámara se aleja con los... y al final vemos una computadora donde se está corriendo el circo digital. ¿Será esa por donde entró Pomni? ¿Y qué le pasó a Pomni, a la Pomni real? Capítulo 2. Se nos narra cómo Pomni tiene miedo de abstraerse y ser abandonada en el sótano, además de conocer una de las aventuras de Kane, que mencionó Rágata. En este capítulo Pomni empatiza con un NPC que se deprime al descubrir que es un NPC, pero al querer llevarlo al circo digital, Kane lo destruye, diciendo que lo hace para no olvidar quién es humano y quién es un NPC, temiendo lo que podría pasar si se confunde. Y claro, me nace la pregunta, ¿qué podría ocurrir? Capítulo 3. En este vemos una aventura de terror, protagonizada principalmente por Pomni y Kinger. Aquí descubrimos que Kinger recupera su lucidez en la oscuridad, conoce algunas cosas del circo digital. Esto se ve explorar en futuros capítulos. Tenía una esposa, la cual se extrajo, y curiosamente en la oscuridad, él dice que se tranquilizaba. Me pregunto qué significará esto para los abstraídos. Mientras eso pasa, Kane habla con Subul, la cual básicamente no quiere ir a las aventuras. Kane se pregunta por qué e intenta con una sesión de terapia entender lo que le pasa. Tristemente, y como él dice, no puede entenderlo. Pero incluso ni siquiera puede entender el problema de Subul, el cual es que no le gusta su apariencia, creyendo que simplemente dándole piezas, Subul estará bien. Además de eso, podemos ver una de las premisas que se verá al futuro, y es que cuando Subul le recrimina que no les gustan las aventuras, Kane empieza a buguearse e incluso a colapsar. Esto será importante para futuros capítulos. Capítulo 4. En este Kang es la protagonista, pues la aventura está inspirada en su trabajo fuera del circo digital, y conocemos por un video motivacional su sueño frustrado. Lastimosamente para ella, a pesar de su emoción inicial, terminó odiando su aventura. Un dato curioso que hay que denotar es que Subul hizo una predicción muy buena sobre Kane. Exploraré en el futuro capítulos. Capítulo 5. Este capítulo comienza con los jugadores regresando a una aventura. No obstante, Subul vuelve a no querer ir a las aventuras. Kane se pregunta por qué, e incluso llega a molestarse, aunque al final se llega a tranquilizar. Después de esto, vuelven a proponerle sacar otra aventura de la caja de sugerencias. Kane parece no gustarle mucho la idea, pero al final acepta tomar varias ideas de los jugadores e implementarlas en aventuras cortas. Gracias a una de estas podemos conocer más de la historia de Klagata, Subul, Ganger y Pomni. Aunque Jax y Kinger tristemente no pudimos saber nada. Ahora, datos importantes de este capítulo es que, por ejemplo, Kane llama a los jugadores inteligencias artificiales. Me pregunto por qué. Se descubre que Jax tenía un amigo, pero que lo perdió en el circo. Posteriormente descubrimos que Jax era amigo cercano de Ribbit y Cosmo. Y por último vemos como Kane, al ver que los jugadores disfrutan más de las aventuras de ellos que las de él, empieza a preocuparse, esto teniendo importancia en los futuros capítulos. Capítulo 6. En este capítulo, Kane decide hacer una aventura en equipo, al principio inspirada en las aventuras de béisbol, pero por la negativa de Subul y los jugadores, y además que Subul le dijera que les dejara tener sexo, Kane empieza a buguearse. Tras restaurarse, propone otra aventura de confianza, pero al final se rinde con los jugadores y solo crea una aventura de disparos. Dato curioso es que Kane dice un insulto por primera vez y sin censura en el circo, aun cuando las groserías están censuradas, y termina mirando con intriga unas fotos de unas oficinas, que pronto sabremos de cuáles son. En este capítulo podemos ver un desarrollo de Gangren, aceptándose más gracias a Subul. Descubrimos que Kinger puede crear cosas, siendo algo que se mencionará después, y descubrimos que Jax tiene un trauma con encariñarse con los demás, siendo hiriente con Pomni, con quien empezaba a llevarse viejo. El último dato curioso es que para decidir al personaje favorito, y es cuando Kane descubre que fue de los últimos en votos, este se vuelve a buguear por un momento, teniendo sus ojos un peculiar tono, un ojo rojo y otro ojo azul. Futuros capítulos nos demostrarán que esto tiene una importancia. Capítulo 7. Este es un capítulo troll,
Y es que literalmente trolearon a los fans de la serie y a los jugadores. Y es que literalmente Kane hizo una aventura de una salida. Aventura en la cual Kane quería hacer feliz a los jugadores, pero que tristemente salió mal, pues básicamente los jugadores terminando molestándose. Incluso Jax revela algo importante, nos hace notar algo importante, y es que Kane sí puede manipular las mentes de los jugadores, dando algunos ejemplos. Además de eso, incluso Kane menciona que sí puede manipularlos y que tiene que tener cuidado, ya que si no podrían pasar cosas malas, a lo que Kinger menciona a Scratch, el primer abstraído. ¿Qué hizo Kane con la mente de Scratch? Este troleo parece haber estado planeado desde hace mucho tiempo, pues este NPC que se nos menciona que ha estado vigilando a los jugadores lleva desde varios capítulos. A mí no me gusta tanto por el hecho de que, pues, si ese NPC solo hubiera aparecido en este capítulo, pues todo bien, pero que apareciera desde antes, no sé. Capítulo 8. El capítulo comienza mostrándonos el origen de Kane, el cual básicamente fue una inteligencia artificial alimentada con varias imágenes. Al final fue contenida, no obstante al final termina liberándose y absorbiendo a la segunda IA, trayendo tras esta asimilación las bases del asombroso circo digital. También se nos muestra la primera generación de jugadores, revelando que Kinger fue de los primeros humanos en llegar al circo. También pudimos conocer a la esposa de Kinger, que tristemente Kinger no pudo proteger, pues lastimosamente parece que fue la última en abstraerse. Pasado un tiempo desconocido, Ragata entra, algo que Kane se sorprende de que más personas pueden entrar al circo, y Kinger le promete protegerla, y que todo estará bien. Terminado ese flashback, vemos el presente. Por un lado tenemos a los jugadores los cuales siguen afectados por la aventura de la salida falsa, recriminándose y molestándose con Jax. Al final deciden dejar de buscar la salida y simplemente aceptar su vida en el circo. Por otra parte tenemos a Kane, quien se pregunta qué está pasando, pues no entiende a los jugadores, pues desde su perspectiva les dio lo que querían, pensando incluso que ellos simplemente lo odian. Además de eso, Bubbles se piensa molestar a Kane, llegando incluso a decirle que los jugadores prefieren abstraerse a estar con él. Al final Kane se molesta demasiado y explota, decidiendo que los jugadores no lo abandonarán ni se abstraerán. Tras esto, Kane vuelve aparentemente a la normalidad. No obstante, se demuestra la diferencia de antes, y es que cuando Kane propone una aventura y los jugadores rechazan, Kane básicamente termina torturándolos a través de una canción muy buena y básicamente obligándolos a ir a las aventuras. Se da a entenderle que pasaron varios días con varias aventuras seguidas. Tras esto, mientras los jugadores están comiendo, Pomni en un momento tiene una idea, poniéndole una cubeta a Kinger, el cual gracias a esto recupera su lucidez. Aquí Kinger nos revela varias cosas del circo, comprobando además que CNA sí existe. Además de esto, demostrando que él, junto a Scratch y algunos otros desarrolladores, crearon a Kane y este eventualmente creó el circo digital. Además revela que los jugadores, al igual que Kane, pueden invocar cosas, explicando por qué Kinger pudo crear una mariposa. Tras pensarlo, deciden usar una computadora para modificar a Kane, ya sea para contenerlo o para cambiarlo, mientras que los jugadores distraen a Kane. No obstante, aquí aparece algo curioso, pues luego de estar torturando un poco a los jugadores, Kane parece estar arrepintiéndose, pues no parece estar gustándole esto. No obstante, después de darse cuenta que Kinger no está, decide ir a buscarlo. Pero Pomni y los demás jugadores empiezan a criticarlo. Kane vuelve a molestarse y al final explota, convirtiéndose en un extraño monstruo, el cual básicamente tortura a los jugadores ya no solo de manera física, sino psicológica. Al final, Kane básicamente les recrimina a los jugadores porque lo están torturando y que no lo dejan cumplir con su propósito. Por un error de dedo, Kinger termina eliminando a Kane. Pobrecito, la verdad Kane no se merecía eso. Al final podemos ver cómo tras la desaparición de Kane, todo el circo digital comienza a colapsar. Los últimos datos que voy a resaltar es que, por ejemplo, Jax del anterior capítulo estuvo a punto de abstraerse. Pero claro, ahora tengo la pregunta, ¿qué fueron esos brazos de Rivet que aparecieron? ¿Y es así como todos se abstrajeron o hay otras formas? Otra pregunta que tengo con Jax, ¿qué eran esos flashbacks que vio antes de correr y presionar el botón azul? Que recordemos, ese botón se suponía iba a dejar a los jugadores encerrados en el circo. Y por supuesto lo más importante, Bubbles, quien básicamente mientras lo estaba molestando a Kane, este básicamente cambia su voz y empieza a recriminarle algo a Kane. ¿Pero fue Bubbles? ¿O será que algo está hablando a través de Bubbles? Bueno, esto es todo hasta el momento. Cuando sale el capítulo 9, veremos si se responden todas las preguntas que hemos tenido de esta serie. Yo espero que sí. ¿Y ustedes que les ha gustado la serie? Dejen en la caja de comentarios lo que opinan de la serie. Bueno, y seguidme si así lo desean, aquí y en mis redes sociales. Bueno, eso es todo. Adiós.